es importante dar continuidad a charlas tan relevantes como esta, porque además tiene un hilo conductor, como lo que acaba de mencionar el secretario de Estado. Entonces, bueno, para nosotros es importante que hoy hablemos de un tema muy relevante con Christopher Gascón, de origen canadiense, pero al final ciudadano del mundo, y que en la actualidad es el director para el Este y África Central del Organismo Internacional de Migraciones. Y justo estábamos hablando ahora, me decía, es que lo que ha dicho el secretario prácticamente podría haber sido mi ponencia, porque al final los retos, como lo hemos visto a lo largo de estos ya casi 2 días, pues son globales, son retos globales y que al final compartimos. El día de ayer, José Carlos Díaz nos hacía, este economista relevante de España, nos hacía un repaso precisamente de que uno de los retos más importantes a los que se enfrentaba el mundo era el tema de las migraciones. Y obviamente el ministro de Agricultura mencionaba que la seguridad alimentaria era justamente parte de este reto y que tiene que ver también con la migración. Hablamos también de la migración como un fenómeno mundial de movilidad, pero también como una cuestión de urgencia o emergencia también en diversos sentidos, porque a veces, como lo tenemos ahora, estamos mirando en Europa, ¿no? La cuestión también que está llevando a cabo la guerra de Ucrania, la cercanía con África, la cercanía con algunos conflictos que provocan una migración forzada, y también, por otro lado, pues una migración flotante en el caso de estudiantes, que ya lo había mencionado también el secretario. En fin, yo la verdad es que quiero dar paso a esta grandísima ponencia que es interesantísima. Y Christopher, bienvenido a tu casa, a la 8ª edición del Global Youth Leadership Forum. Adelante. Muchas gracias. Me aplaudo. No para mí, sino para ti. Veremos si las merezco después, los aplausos. Pero sí, tocas unos temas que, bueno, en los cuales yo trabajo desde muchos años. La migración forzada, la migración necesaria. Creo que hemos tenido ciclos con migración, donde está más bienvenida y donde me parece muy fuerte esto, pero y a menos bienvenida. Yo creo que desde el 2014 nos empezamos a enfrentar, bueno, estando en Latinoamérica, de Panamá y México, empezamos a ver ahí lo que mencionó Francisco justo antes del rechazo, que estamos viviendo este rechazo ahora desde varios años con políticas que están cambiando la perspectiva, el entendimiento de lo que posee las bondades de la migración y la necesidad de la migración. A pesar de esa necesidad estamos cerrando los ojos a esto y estamos culpando a veces a alguien porque no soy yo, es el otro, y tienes esa impresión del otro y es fácil crear esta perspectiva, pero al final vamos a tener un mundo que se tiene que equilibrar, no hay de otra. Tenemos Europa, está una población envejeciendo, tenemos África, es una población emergente de jóvenes. Bueno, ahí hay una necesidad, igual hay una necesidad de ver al desarrollo del próximo, porque si el otro no, y esa es una gran filosofía, pero mientras te va bien al otro, me va mejor a mí. Y esa idea de que trato de impedir que le vaya mejor a otro, va a crear un problema y es imparable. Yo lo mencioné otra vez. Va a ser imparable esa migración que está llegando por necesidad, por buscar una vida, una oportunidad, hacer algo, porque hay tantas personas en este momento que no tienen la oportunidad de hacer algo. Entonces esto no sirve tampoco, eso crea también nuevos problemas. Y hay que crear esa oportunidad, y es bueno para los países en desarrollo desarrollarlos, es bueno para los países desarrollados por varias razones, porque si no, pues igual van a caer en un problema. Entonces, yo tengo una pequeña presentación que podía dar, es un poco variada porque
Son muchos temas. Yo trabajo con una organización que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo tengo 30 años en la OIM. Fue una organización, bueno, creo que poco conocida, ahora un poco más. Al principio más humanitaria, más reactiva. Y poco a poco se ha ido adaptando a lo que son las necesidades, lo que bueno, se pone más en sintonía con el mundo de hoy. Desde el 2016 esta organización entró al Sistema de Naciones Unidas y entonces viene a ser más predecible y entra a ser más, a ver los temas para no reaccionar, sino también ser más propositiva. Y hay muchas tendencias migratorias, eso son cantidades que hay que mirar. La migración básicamente nos afecta de muchas formas. Entonces voy a hablar un poco de estos temas y veremos qué sucede como discusión después. Si me levanto para poder verlo de aquí. Entonces, eso no va a funcionar. Sí, bueno, pasaremos unos datos generales, parámetros, desafíos, oportunidades, algunas perspectivas, a ver cómo lo vemos aquí. En perspectivas o datos generales, y hablando de África, porque sí, ahora soy el director regional para África del Oeste y África del Centro, lo que son 23 países, con dinámicas diferentes y al mismo tiempo un poco similares. Pero hablando del continente, estamos hablando de 1.300 millones de personas. Eso es según el Banco Mundial. Estamos hablando de una cantidad inmensa de personas y ahora creo que es bastante cerca de lo que es China y de lo que es también la India, que acaba de superar 1.400 millones. Pero lo que tiene es una población creciente, pero muy rápidamente. De aquí al 2050 se piensa que podría duplicar esta población. Es lo que me parece absolutamente increíble. Vamos a tener, ahí hay datos que les recomiendo ver de UNFPA, que tiene también la proyección de la población mundial. Si estamos pensando que puede llegar a 10 millones, tal vez un poco más, y luego irá bajando por el hecho que se va a envejecer y tal vez se va a estabilizar. Pero eso es otro tema, pero muy interesante. Pero la población activa, en este momento joven, en edad de productividad de 730 millones. Esta es una gran parte de personas y ha incrementado del 25% en los casi 10, 15 últimos años. Entonces, creciendo mucho, gente que idle hands, no sé si conocen el tema, idle hands make the devil's work. Es que si alguien no tiene nada que hacer, se va a encontrar con frustraciones, problemas, y esto también estamos viendo lo que está sucediendo, y hablaremos un poco de eso más adelante, con personas que no tienen oportunidades, entonces caen en diferentes temas. La movilidad, y eso es interesante en África, se habla de grandes movimientos hacia Europa, pero realmente la mayoría de los movimientos en África se quedan en el continente. Entonces, las oportunidades ahí, si se desarrollan los países entre sí, vamos a tener poblaciones que se mueven entre esos países y van a estar desarrollando esos países. Por el momento, lo que llega hasta Europa es un porcentaje mínimo comparando con la gran cantidad de personas que se mueven. Sin embargo, sí, son cantidades importantes de gente. Habló Francisco hace rato de Lampedusa. En los últimos 3-4 meses han llegado 54.000 migrantes a Lampedusa, y eso decupla lo que pasó el año pasado. Entonces, ya con todos los problemas de ausencia de oportunidad en este momento, la frustración hace que las personas van a buscar salir y van a buscar otras cosas. Pero 54.000 es inmenso para Lampedusa, para Europa igual, en 3-4 meses. El número de migrantes africanos a través del mundo, estamos hablando de 40 millones, que, bueno, comparando con la cantidad de personas que se mueven ahí, es relativamente bajo. Bueno, ¿dónde van estas personas?
podemos ver aquí, sí. Básicamente, si se ve, el 53% de los migrantes quedan dentro del continente. El 11% se va hacia Asia. El 20 y tanto, 26%, lo vemos en Europa. No tiene cifra particularmente América del Sur, mínimo, lo que las personas que pasan por ahí tienden a ir hacia el norte, de todas formas, y llegando a Estados Unidos es un 8% y apenas 1% en la parte austral del globo. Entonces, hasta el momento se ha dividido bastante bien, pero evidentemente Europa es un destino importante en ese momento. En África, la situación económica o socioeconómica, hay muy pocos países que se pueden considerar de medio o alto nivel. Tenemos aquí algunos Mauritius, África del Sur, pero en algunos lugares hay una gran parte también que está muy subdesarrollada. Namibia, Botswana, Guinea Ecuatorial, también en una parte muy rica, otra parte que se divide entre el continente y una isla. Gabón, que a pesar de lo que acaba de suceder, es un país bastante estable, con cierta economía sólida. Diría hasta República de Congo, tiene también, estoy hablando de Brazzaville, bastante sólida, y Libia, que tiene también un aspecto socioeconómico fuerte, pero son muy pocos. La mayoría de los países realmente se encuentran abajo o la parte inferior del índice de desarrollo humano, y ahí tenemos una situación crítica que, considerando el nivel de desarrollo y esto, pues no es por nada que la gente va a estar buscando otras opciones. Así que es un continente muy joven. La tasa de fertilidad de 4.6 niños por mujer en África subsahariana, eso es inmenso, a pesar de las campañas de planificación familiar, de educación que está faltando. Todavía esta cultura sigue y hace que el Sahel va a duplicar su población dentro de los próximos 20, 30 años. Y a pesar de que recursos ahí hace mucha falta, hablamos de la urbanización, lo que es un fenómeno que estamos viendo muchísimo en esta parte del continente, y lo que crece las ciudades, que en sí ya es un problema, y lo que deja vacío al campo, que es otro problema. La población igual, mencionando que todas las personas en edad activa, pero también más de 230 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. Esa es la generación joven más significativa del globo en este momento. Y cada año unos 10 a 12 millones de jóvenes están buscando un empleo, salen al mercado para buscar empleo que casi no existen en este continente. Pasaremos a... ¿Estamos en tendencias futuras aquí? Sí, ok. África todavía muy joven, 40% de la población en edad escolar, representa 40% de la población en edad escolar. Y eso va a seguir creciendo. Países que son de un promedio de menos 25 años en toda África del Oeste es demasiado, realmente. Casi todos los países en esta zona son así. Y no tienen salida. De aquí al 2075 se estima que será 1/3 de la población mundial en edad activa será africana. Entonces, esa necesidad de ir pensando qué hacemos ahora. Si no lo hacemos ahora, después vamos a tener invasiones y sin ninguna forma de regularlas. Y va a ser, es como el medio ambiente. Si no actuamos ahora, vamos a tener una situación totalmente intenible más adelante.
Bueno, no quiero tomar demasiado tiempo, vamos a avanzar un poco. Bueno, desafíos, gracias. Desafíos socioeconómicos, el desempleo y subempleo. El OIT considera que la tasa de desempleo es del 10%, 10.6%. Eso no considera realmente lo que son las personas subempleadas. Hay muchas personas que hacen algo. La gente encuentra algo que hacer, encuentra alguna fuente de ingreso, pero son fuentes de ingreso totalmente no organizadas. Es un trabajo, no se puede hablar de un trabajo decente, es un trabajo de hacer como se pueda. Esto va a ir creciendo. Y tenemos que pensar también que viene con esto la falta de educación. Las personas que no tienen la posibilidad ni de participar en el sector formal del trabajo en África, no tienen la educación para entrar a los pocos trabajos que sí existen y tampoco los tienen para si migran y vienen hacia otro continente, se quedan con lo que es la mano de obra y sin grandes posibilidades de avanzar. Ahí hay que reemplazar también esa fuerza laboral que existe aquí y que no está preparada y no está haciendo mucho para prepararla. Entonces, esta es una barrera a la movilidad laboral y es una desigualdad que hace que las personas en los trabajos, hasta los trabajos formales, no tienen acceso a casi ninguna protección social. No hay los protección social que normalmente vienen con los trabajos. Un escaso 17% de personas en África van a tener acceso a alguna medida de protección social a través de su trabajo, pero no son todas, donde estamos acostumbrados a tener diferentes seguros, diferentes garantías, allá tal vez tengan una. El promedio global es 47% de este acceso. Entonces estamos muy lejos todavía de crear un ambiente laboral decente y necesario en África. Quiero saltar ahora a un aspecto que, bueno, se ha hablado, se conoce, pero también influye mucho en lo que son los jóvenes de hoy, de los desafíos políticos, desafíos de seguridad. La parte del Sahel en particular necesita un enfoque especial hacia la juventud. En este momento hemos visto, antes de entrar hacia los conflictos, simplemente el cambio climático, lo que ha creado en la zona hace que hay escasez de agua total, puede ser que estemos en la parte desértica, pero de repente tenemos inundaciones increíbles por el hecho que tampoco se ha preparado el ambiente para resistir a lo que llamamos finalmente desastres. Y son desastres porque no hay mucha capacidad para rectificar el problema después. Muchos países no reconocen que son desastres porque dentro de 3-4 semanas ya pueden reaccionar. Entonces, es un evento que se arregla. En África, un evento va a pasar en África del Oeste y va a quedar, la carretera desaparece y no regresa sino en varios años. Y entonces, a cada vez se va empeorando una situación para las personas y se tienen que mover. Entonces, desplazamientos internos son constantes. Pero también son muchos desplazamientos por violencia, por conflictos, que últimamente vienen casi en cadena, como si fuera una contagión de golpes que hemos tenido. Creo que alguien, no sé si no fue usted, habló de 8 golpes de los 9 que han habido últimamente, todos en esta área. Esto evidentemente afecta mucho a la población, afecta particularmente a los jóvenes. Y los jóvenes que no tienen oportunidades, también hay otro aspecto de lo que es la violencia o el extremismo,
donde sí, la ausencia del Estado hace que se encuentran como posibles víctimas o son reclutadas en esto y caen en estas redes. Y esas son redes que, bueno, no las entendemos, no quiero entrar a este debate ahora, pero no las entendemos, pero es un movimiento muy importante que convence a muchas personas. Ahora hay que tomarlo también como, es, no simplemente de que es un terrorismo. Hay que combatir esto a la fuente, el Estado tiene que hacerlo a la fuente o se tiene que reconocer un valor ahí. Y no quiero decir que sea bueno o malo, es que es un hecho y hay muchas personas convencidas, así que se tiene que tomar en serio y ver cómo llegamos a un equilibrio con puntos de vista y no simplemente rechazarlo de forma militar, que no ha funcionado hasta el momento. Lo que hablan es hearts and minds, hay que ir y entender exactamente qué es y cómo vivir con esto o a través de educación, a través de acceso a mejores servicios, tal vez la gente va a optar por algo que les conviene mejor. Bueno, los factores ambientales, también ya acabo de hablar un poco de esto. En África del Oeste particularmente, como dije, un evento puede tener una consecuencia de mucho tiempo. El COVID todavía se sienten los efectos de esto. Bajó mucho la tasa de rendimientos de los países hace 3 años. Cuando iban un poco creciendo países en la zona, de repente su PIB bajó mucho y está apenas empezando a recuperar, pero está más bajo que hace 3-4 años. Entonces, está muy vulnerable toda esta zona. El conflicto en Rusia y Ucrania también afecta. Afecta en el sentido que en este momento los costos de alimentación han incrementado inmensamente en muchos de los países de la zona. Entonces, otro factor. Si vamos a las perspectivas creo que la siguiente. Sí. Eso le da un poco la idea de lo que son las economías y cómo en algún momento, hace 3-4 años, estaban, bueno, no con cifras particularmente fuertes, pero bueno, mostraban por lo menos porcentajes de crecimiento que de repente bajaron y apenas se están recuperando y están más bajo que lo eran, lo que es una lástima, excepto tal vez por África del Este, que bueno, tiene economías creciendo en este momento. Pero África del Sur ha ido bajando, África del Oeste bajando también, África septentrional y meridional igual. Ok, ¿qué hacemos entonces? Como organización hablaba de que nos ajustamos un poco a lo que son las dinámicas del momento. Trabajamos como organización tratando de responder y apoyar a diferentes instrumentos, a diferentes procesos que existen. Por favor, avancen. Yo lo tengo, disculpa. Sí, bueno, zona de libre comercio en África. Es un continente grande, tiene, mencioné, 1.300.000 millones de personas. El mercado es inmenso, pero si mire allí un PIB combinado de aproximadamente 3.4 billones, comparativamente estamos todavía muy bajos. Pero es por lo menos un elemento que puede permitir a un más grande público de colaborar, tener oportunidad de crecer juntos. Esta misma zona libre habla aquí de transformar y sacar 30 millones de personas de la extrema pobreza, lo que a mi juicio suena muy bien, pero de la extrema pobreza ¿a qué? A la pobreza un poco mejor, y estamos hablando de 30 millones de personas, si consideramos la masa de personas en la pobreza en la zona, es un porcentaje relativamente bajo. Hay que hacer mucho más.
Y esto, la única forma es realmente pensar en un desarrollo que sirva a los países allí, pero que sirva también aquí. Y en este momento estamos en una dinámica de rechazo. Lo que el migrante viene, lo regresamos. El migrante viene, lo regresamos y solamente agregamos al problema en ese sentido. Habla también, bueno, AFCTA, si se quiere decir, de oportunidades de empoderar el comercio transfronterizo. Lo que es también, para mí suena muy bien, es una buena iniciativa, pero ¿qué son las fronteras en África, o particularmente en esa parte del África? Se han creado de una forma bastante arbitraria hace algunas décadas y van un poco en contra de lo que fue y que es la cultura de la gente que esas fronteras no existían. Era otra forma de trabajar, de vivir, y sigue siendo así para muchas personas. Sin embargo, ahora hay frontera y la soberanía de un país dice, bueno, esto lo cuido hasta aquí, esto lo cuido, ustedes cuidan allá, y se está poniendo mucho esfuerzo en asegurar la seguridad de esas fronteras, pero se ha olvidado a la parte de la movilidad humana que existe, lo que es transhumance, ¿cómo se llaman? Las manadas, inmensas manadas que cruzan y que ahora ya no pueden cruzar por varias razones. Fue el COVID durante un rato, impedía que la gente se moviera. Ahora las fronteras que se establecen impide que las personas se van. Evidentemente los recursos, la ausencia de agua, que ya no se puede tampoco permitir que se use la tierra como se usaba antes. Entonces ahí es un enorme negocio de África del Oeste tradicional que se está perdiendo y que representa un ingreso inmenso y un servicio muy necesario. Entonces ahí otra vez seguir un poco una visión, una forma de trabajar de los países más desarrollados y imponerlo allá no funciona como quisiéramos que funcionara, porque la gente no se puede adaptar tan fácilmente a esas visiones. Entonces, eliminar las barreras de movilidad laboral entre los países no es tan sencillo como uno piensa en esta región. Otro aspecto donde estamos trabajando, y son realmente algunos, hay muchas más, pero no hay tiempo para entrar a todo esto, pero consideramos el plan de La Valeta. Esto aquí es como un ejemplo. Son diferentes temas en los cuales queremos trabajar. Una preocupación acerca de la migración irregular y tratar de mejorar esto, acerca de un enfoque para impedir bueno, en ese momento para impedir la ida y hacer más el retorno, pero cómo se trabaja de forma digna. Aspectos de protección de los migrantes, aspectos de combatir la trata y el tráfico. Bueno, esos son instrumentos que estamos trabajando, mejorando condiciones, pero esos tampoco aseguran el desarrollo que necesitamos, el cual es más el tema de nuestro foro hoy. Otro instrumento que últimamente ha servido, que la OIM a partir del 2018 ha propuesto, es el Pacto Mundial para Migración, que tiene 4 áreas importantes. Mitigar los aspectos negativos de la migración, reducir los riesgos para las personas que migran, reconocer los desafíos de los países, pero al mismo tiempo sus necesidades, y buscar contribuir al desarrollo. Todo esto dentro de lo que podríamos hablar una migración segura, ordenada y regular. Bien, voy terminando aquí con dos cosas. Tal vez uno que se podría decir, las vías legales, eso es lo que estamos enfocando mucho más últimamente para ver cómo se puede asegurar
Sin embargo, son siempre cifras relativamente bajas. Tenemos que encontrar un nuevo modelo aquí que permite realmente tomar en cuenta lo que es una población que necesita ser útil, rendirse útil. Esto voy a regresar en... Bueno, sí, voy a mencionar eso, pero creo que tengo otra que quiera... sí, las estrategias primero. Ok, estrategias continental para África que la OIM está promoviendo, contribuir a los acuerdos continentales en África, aumentar oportunidades de empleo, abundar en los desafíos relacionados con la migración irregular, lograr una mayor cooperación con migrantes y organización de la diáspora. Que es, bueno, el ministro habló mucho de la diáspora y apoyamos mucho en esto en Cabo Verde, pero sí la diáspora tiene un papel sumamente importante en el desarrollo de los países. Fortalecer las capacidades de los gobiernos con diferentes acciones, como mencioné los diferentes instrumentos que tenemos aquí. Y básicamente, bueno, es rendirnos, ser como el apoyo entre los migrantes, los gobiernos, las diferentes organizaciones para buscar un mejor entorno. Y regreso un poco, voy a terminar con esto, pero una iniciativa aquí que quiero solamente mencionar y vamos a tener más oportunidad de estar escuchando mañana a Valeri, que nos acompaña, es camerunés, ha llegado desde África del Sur, pero eso para los jóvenes que se interesan a este tema de tenemos un nuevo programa que es jóvenes de embajadores de la OIM, entonces aquí pueden encontrar un vínculo para enterarse más de cómo entrar a esto. Es una oportunidad para desarrollarse, tener un vínculo con la organización y también con diferentes programas que tenemos. Hoy tenemos representar en algún momento lo que son las visiones o los deseos de una juventud en sus países y tener un acceso un poco a foros más globales. Entonces, esto podría ser útil compartirlo. Y ya con esto termino esta presentación así y luego, si quieren, podemos abordar otros temas o estos y discutir. Gracias. Para la delegación mexicana, Christopher estuvo destinado de la OIM 6 años en México, con lo cual también pueden aprovechar para realizar pues, preguntas a un grandísimo experto, y también estuvo de coordinador en Guatemala para la cooperación internacional y diversos programas y actividades de las zonas en conflicto y reintegración de excombatientes, con lo cual también… muchos, Christopher, de los que están aquí, líderes jóvenes el día de hoy, son iberoamericanos, centroamericanos, que conocemos muy de cerca el fenómeno migratorio, que además están muy interesados precisamente porque el continente africano tiene una población tan joven y que finalmente, como lo comentamos en un inicio, pues son desafíos globales que afectan a todos nosotros prácticamente por igual, ¿no? En buena medida. Enhorabuena por los extraordinarios esfuerzos que están realizando y sé que vamos a seguir colaborando juntos. Abro el turno de palabra para dar paso a aquellos que tengan alguna duda y quieran preguntar a Christopher. Si pueden levantar la mano. Natalia y después Pamela. Natalia, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la increíble intervención. Es un tema que nos apasiona a todos aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Natalia Murillo, soy directora de Resignificadas ONG. Es una organización que se basa en vínculos entre Latinoamérica y España. Y me interesa mucho la exposición que hizo. Con base a su experiencia, quisiera preguntarle cuáles serían las mejores prácticas en modo de replicación en cuanto al flujo migratorio que se está dando como éxodo en sí de Latinoamérica a Europa actualmente, si se puede implementar de acuerdo a lo que está ocurriendo actualmente en el territorio africano.
Gracias. Christopher, ¿quieres responder o tomamos la siguiente pregunta? Vale, pues entonces Pamela, y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Eliodoro, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Christopher, la ponencia y también a Gina. Mi pregunta va en relación a que si crees que en África la juventud debería tener un nuevo paradigma con lo que sucede en Europa, porque claro, hay cierta propaganda, se podría decir de algún modo, en África con todo lo que se vive en Europa, cuando la realidad es otra, todas las personas que vienen en las pateras, lo que significa estar en un centro de refugiados. Y yo soy Pamela Varela, directora de Cooperamundo. Recuerdo que estuvimos en el Parlamento Europeo y participamos en una hackathon justamente en como uno de los retos a resolver. Y no sé si incluso se podría generar alguna red de formadores, alguna red de apoyo, porque claro, hay mucha desinformación y queremos pues que la juventud tenga una oportunidad real. Y muchas gracias. Gracias. Empezaré con esas dos porque de repente se me va a olvidar mis respuestas. Por supuesto, vale. Entonces, Eliodoro Mientras- en la siguiente. Muchas sí, gracias. Mientras escucho estoy pensando en la respuesta. Bueno, para la primera, mejores prácticas desde Latinoamérica. Mejores prácticas las seguimos buscando nosotros. No sé si yo tengo la respuesta a todo esto. Hay algunos proyectos que han funcionado muy bien durante muchos años. Pero sí lo que vemos, bueno, y eso hablando de migración laboral, migración también circular, donde diferentes países, y España es uno de ellos, buscan a personas que trabajan en el sector agrícola, que vienen, que tienen esta capacidad, y de Latinoamérica es bastante exitoso, porque hay una cultura, bueno, similar, hay una forma de trabajo similar, entonces vienen y para las cosechas, y eso puede durar un rato, pero evidentemente es bastante limitado. Hemos visto que de otros países no funciona tan bien, no tienen la misma forma de trabajar o no conocen el producto, y entonces no ha funcionado de todos los países, pero Latinoamérica ha sido exitoso esto. Pero yo creo que hay que desarrollar esto en otros sectores. ¿Cómo? No estoy seguro, porque no todo es de temporadas. Cuando estamos hablando de agricultura, tiene la ventaja de ser algo de una temporada, y puede trabajar aquí una temporada, trabajar allá otra, regresar a casa y trabajar así. Turismo es uno que funciona muy bien con Cabo Verde, que tiene una cultura de turismo muy desarrollada, y que cuando la temporada es baja allí puede moverse en otro lugar y colaborar en otro país, y luego estar de regreso en su país donde prefieren estar. Entonces, ahí es un modelo que puede funcionar. Yo creo que tenemos que tal vez desarrollar esto en otras áreas. No sé si en aspectos más técnicos puede ser más complicado, pero tal vez hay oportunidades en esto. Nuevo paradigma en África, pues no sé. Realmente estamos hablando de tantas personas y tantas necesidades que, bueno, lo que se ha hecho hasta el momento y más que nada es retorno y reintegración. La gente llega, se trata de regresar, dar algún paquete para poder empezar un negocio en casa. Suena muy bien, pero realmente, y piénsanlo, si a uno de nosotros nos dan 1.000 euros para montar un kiosco, lo más probable es que el mío va a quebrar. Lo más probable, el mío. Y yo tengo años de educación y estoy listo para hacer la contabilidad de mi kiosco, y es muy probable que falle. Entonces, no es por nada que fallan muchos de estos. La gente regresa y apenas ha regresado ya va a buscar otra oportunidad. Los programas de reintegración tienen un pequeño éxito. El programa de retorno no tiene nada de éxito. Eso es solamente un rechazo
y de repente la ola va a regresar. Entonces, es algo de corto plazo. Entonces, en ese sentido, sí, un paradigma tiene que cambiar y tiene que ver con el desarrollo. Eso lo hablamos, pero cada vez que hablamos de desarrollo va a tomar 20 años. Y 20 años después decimos va a tomar 20 más porque no lo hacemos de una forma realmente muy seguida y seria, porque es una inversión y es costoso, pero es también de educación y preparar. Y como mencioné, no todo es la misma visión que se tiene aquí. Entonces hay que entenderlo mejor para ver cómo lo hacemos para que funcione para esas personas, diferentes países, diferentes culturas. Y la red de formadores, yo creo que sí, eso es muy, bueno, existen, hay que, vamos a tener una nueva dirección en OIM y precisamente son uno de los aspectos que se está desarrollando y posiblemente ya se va a comunicar eso con las ONGs y ver cómo se puede mejorar un poco esa necesidad de comunicación a todos los niveles. Bien, pasemos a otro. Interesantísimo, Christopher. La verdad es que precisamente ese nuevo paradigma es lo que más le interesa al continente europeo, ¿no? Ver cómo poder resolver esas cuestiones, y lo había comentado el secretario antes. Entonces, muy, muy relevante y bueno, todavía gran desafío. Eliodoro de México y posteriormente el viceministro de Deportes y Juventud de Ghana. Muchas gracias. Mi comentario va aunado a la conferencia que dio el ministro en la mañana de Cabo Verde. Hemos visto que en África Occidental ha incrementado un desarrollo por parte del crecimiento del capital económico. Sin embargo, los migrantes africanos, y en este caso tendríamos que hablar de empatía, ¿cómo podríamos garantizar que los migrantes africanos, especialmente los jóvenes, tengan acceso a mejores oportunidades laborales en sus nuevas comunidades? Muchas gracias. Tomamos la siguiente. Thank you so much. Mine has to do with a suggestion that I want to make regarding a strategy that we can use to prevent the migration. In Ghana, in our youth policy, we have a model that hovers around using agriculture as a tool, and then sports and recreation to prevent these young people from migrating. And this is how it works. First of all, we have identified a particular municipality in Ghana where a lot of youth want to migrate through Libya to Italy to Europe. And so this is what we do. We have what we call youth in agriculture model, where government support, they put the youth in the groups, they form groups, government support them with seedlings and working capital to go into cultivation of vegetables. And then whilst working on the farms, government provide multi-purpose youth center right in the community where they are farming. So at the youth center, they have a modern pitch where they can play soccer, where they have internet accessibility, where they can access internet and whatever, so that after farming activities, they have a place also to entertain themselves and then share ideas. And so far it is working perfectly in Ghana. It was started about 3 years ago, and now the numbers that used to migrate from that particular municipality through to the desert to Europe has gone down significantly. So this is the model that currently is being used in Ghana. We are using agriculture, sports, and recreation to keep the youth back home to work in the agriculture sector, where working in the farms also gives them some kind of employment. So this is what currently we are using in Ghana to prevent the migration. So I thought it wise to share with the participant. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.
Hay otra pregunta posterior, pero como Sí, vamos tomamos, a... sí, Va, de perfecto. acuerdo. ¿La tomamos la última? ¿Es una más? O? Es una más, pero si quieres, pues contestar esta para... Bueno, let me just start by commenting on your, I think, what is the best answer to the earlier question, what are the models that we have to use? It's using local government and federal government if it can get involved with their communities. Nobody's going to know better. And you get your youth involved with that and provide to them an activity that they desire and provide to them also complementary activities. Most people generally would rather stay home than go elsewhere. Generally would, particularly if we know how dangerous it is to travel or to migrate irregularly. It's very dangerous business. Most people will get lost in the desert, people will die in the desert, people die at sea, or get lost at sea, or may even get caught in trafficking rings. The few that do make it are the lucky ones, and it's really a minimal percentage. I have to say here that we do a lot of campaigns to inform people about the risks of irregular migration. It's amazing how few people actually see these campaigns and how many people have gone and that have come back, been rescued, and said, I didn't know how bad it could be. So that's, but anyway, to say a lot of people would rather stay home. So this kind of program is very welcome and very interesting to know about, but there are not that many right now that are active. Ghana is one. But I can name a number of other communities and countries where really nothing is happening like this. Now I have to answer a question, which, I mean, I wish I could get questions I could answer. Para regresar a su pregunta, mejorar acceso a oportunidades durables, si entendí bien, duraderas, ¿no? ¿Y cómo asegurar esto? Bueno, mencioné un poco antes que hay muchos de los proyectitos que se hacen que tienen realmente un éxito parcial. La única forma, yo creo que en cierta medida es, lo contesté con la otra pregunta, es se necesita trabajar con las comunidades, pero tener un liderazgo al nivel de las comunidades, a nivel del gobierno, que sea del Estado o federal, en el caso que exista eso, que tiene una visión y un entendimiento de la población y de la mejor forma de ayudarlos y darles la respuesta. Pero para eso se necesitan recursos financieros que muchas veces no están disponibles. Se puede trabajar con organizaciones como la nuestra para hacer esto, pero siempre son proyectos en donde podemos hacerlo que nunca son suficientes y que tienden muchas veces a empezar y de repente no continúan en las comunidades. Porque es un trabajo que tiene que durar y durar durante años. Es un trabajo de educación y de una costumbre que tiene que hacerse. Y lo que hacemos muchas veces es algo temporario, mejorar el momento y luego regresamos y hacemos lo mismo de nuevo. Entonces es un paradigma que tiene que cambiar ahí. Pues tenemos la última pregunta de Luis Arrieta. Hola Christopher, primero que nada muchas felicidades por tu participación, la verdad es que es muy interesante el tema de la migración siempre. Mi pregunta es acerca de tu visión de la situación que se está viviendo. Nosotros, bueno, es la delegación de Chihuahua, frontera con Estados Unidos en México, y la situación actual es complicada ya que al día se están manejando como aproximadamente una llegada de 600 migrantes a Ciudad Juárez en este caso. ¿Y cuál es tu visión acerca de la problemática? ¿Cómo la puede manejar el Estado en este caso? Ya que tratándose de una problemática o de un tema nacional, pues el Estado se ve como obstaculizado acerca de cómo manejar la situación, fungiendo como un tapón en este caso para los migrantes que no entran a Estados Unidos o los que se van quedando en Ciudad Juárez
día con día. ¿Cuál sería tu visión acerca de la problemática? Okay, pues que hay dos flujos. Hay el flujo de regreso también de Estados Unidos, pero estamos hablando más del flujo centroamericano hacia Estados Unidos. Bueno, mencionó que sí, estuve ahí hace 4 años, han cambiado un poco las cosas. Yo podía hablar un poco de cómo arrancó lo que se llama el programa MPP, Migrant Protection Protocols, que creo que de eso se trata. Algo muy controversial realmente, pero se estableció esto en México, que en el 2014 mencioné, yo estaba en México en ese momento, hubo un crecimiento de migración de niños y niñas en este momento no acompañados, que sí fue una alarma y empezaron a cambiar un poco las medidas. Pero bueno, rápidamente, históricamente, de ahí hubo otros fenómenos. Venía la elección americana, que también contribuyó, yo creo, en cierta medida a crear esas caravanas, esos flujos que empezaron en Honduras, pasaban por El Salvador, por Guatemala, y uno pensaba al principio que no hay forma que esa gente va a llegar a cruzar todo México. Sin embargo, increíblemente, en 2 semanas ya estaban de Chiapas a la Ciudad de México. Y había que reaccionar a esto, y la Ciudad de México hizo un gran trabajo para acoger a todas esas personas. Y de allí rápidamente se fueron y siguieron, y en 2 o 3 semanas llegaron a la frontera. Al principio fue, creo que en Baja California, pero poco a poco se fue en toda la frontera. Y sí, la forma de recibir a personas que buscan asilo del otro lado, pasan y regresan a México, lo que es un poco, no se explica con la política que se había aceptado o la convención que se había firmado. Pero ahí están, y sí, es un desafío enorme para los migrantes, las migrantes que quedan allí, porque quedan en una situación muy precaria, con albergues que no los pueden acoger a todos, y en una ciudad no conocida, a veces muy peligrosa para ellos, y esperan que se tomen decisiones cuando se sabe que hay 800,000, bueno, hace 4 años había 800,000 casos que necesitaban revisarse antes de poder tomar la próxima persona que venía. Así que alguien se espera, y se espera meses. Pero eso ha sido impuesto por una potencia que lo pudo hacer. México tuvo que colaborar en la mejor forma que pudo. Y realmente ahora no sé en qué estamos, y necesitaría verificar cuál es la situación de hoy. Pero yo la vi empezar, y bueno, 4 años después estamos haciendo, por lo que veo, un poco el mismo trabajo. Se hablaba también de integrar a muchas personas dentro de México, pero igual eso hay un límite a lo que se puede integrar de una forma así tan veloz, y hay que ver cuáles son las necesidades. Pero creo que al principio del gobierno presente de López Obrador se hablaba mucho de recibir a los hermanos centroamericanos y ver cómo se podía integrar esto. Al momento no estoy seguro que esta política se ha podido aplicar. Así que en breve no tengo respuesta. Muchísimas gracias, Christopher. No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿De quién? De Carlos, de El Salvador. Bien. Bueno, gracias por la ponencia, está muy interesante, la verdad. Y bueno, agradecerte porque has dado bastantes luces de cómo la migración ha ido cambiando, y la verdad es de que, por ejemplo, la estrategia que se tiene de al final hacer un consenso de migración, creo que es bastante lógico y es bastante real, pues, el aplicarlo, porque es la única forma. La migración no se va a detener, es mentira. Y más cuando hay espejos, como decía Pamela,
En Madrid, pues, ¿verdad? Que vengan, que no pasa nada. Lo mismo es para nosotros como centroamericanos. Pasen, no hay ningún problema, México los acoge y luego Estados Unidos los recibe. Por eso esas caravanas de alguna manera tienen éxito. Pero sí puedo mencionar que en El Salvador ha habido un pequeño avance en eso y tú me vas a no dejar mentir. Por ejemplo, hay una pequeña migración a la inversa, es decir, la gente no se está yendo tanto como antes, como esos éxodos que veíamos a muchos compatriotas, sino que se están quedando poco a poco. O sea, es decir, la respuesta tiene que venir de las autoridades de gobierno. No mintamos de otra manera, porque si queremos hacerlo a través de una ONG, yo por ejemplo, yo trabajo con OIM, yo dirijo el tema de juventud en la capital, y yo en cada evento que hacemos de jóvenes, obviamente, yo siempre tengo un kiosco de OIM con el equipo de OIM, trabajo de la mano con OIM, y estamos invitando a los jóvenes a que no se vayan, a que no migren de manera irregular, les ponemos los riesgos de manifiesto, se les pasan videos, se les pasa todo, pero el joven siempre se quiere ir, es bien difícil. Y más anteriormente con el tema de inseguridad que vivía El Salvador. Y hoy en día ya el joven como que va entendiendo que las oportunidades se las tiene que dar el país. Entonces, si no cambiamos esa realidad desde dentro, es bien difícil que los organismos, con todo el trabajo que hacen, que es un buen trabajo porque al final la estrategia es sólida, pero todo tiene que venir desde el cambio de donde ellos están para poder retener a esas personas y vetar un poco la migración. Solamente es un comentario, gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que es la respuesta que di antes y que daría ahora. Si las condiciones se mejoran en un país, la gente tiende a quedarse. La gente busca la migración como último recurso, la migración irregular. Y como lo que hemos escuchado desde ayer y hoy de El Salvador, que sí ya tiene una mejora en sus políticas y en los hechos, esto va a dar confianza para quedarse. Así que no me sorprende que haya menos gente tratando de pasar por México. ¿Una pregunta? Vale, Jacobo. Christopher, muchas gracias por la ponencia. Me gustaría hacer una pregunta relativa al modo en el que trabajáis sobre el terreno. Se habla mucho sobre los planes, las estrategias, cómo los desarrolláis, cómo trabajáis con gobiernos locales, con gobiernos regionales, pero me gustaría preguntar por el papel del sector privado. Si hablamos de generación de modelos de desarrollo y de generación de oportunidades, evidentemente el sector privado tiene que tener un papel fundamental. Mi percepción es que más allá de algunas empresas no muy mayoritarias, que puedan tener un nivel de concienciación adicional, las empresas en esta cuestión migratoria no están teniendo un papel muy proactivo, pero probablemente tengan un punto de vista desenfocado o no lo conozcan en profundidad. Entonces me gustaría preguntarte cuál es el papel a la hora de desarrollar una estrategia en materia migratoria, pensando fundamentalmente en el Mediterráneo o pensando ahora, bueno, en Ucrania sí se ha visto que las empresas se han implicado, pero probablemente por la característica bélica del conflicto que se estaba desarrollando. Pero en el Mediterráneo o en la frontera o Centroamérica, México, ¿qué papel juegan de manera proactiva las empresas a la hora de desarrollar planes que traten de paliar en la medida de lo posible los efectos de la migración y que traten de contribuir a generar tejido social y generar un efecto de choque contra la delincuencia organizada, las mafias y todo este tipo de males que nos asolan? Gracias. Jacobo, muchas gracias por la pregunta y voy a aprovechar aquí para hacer lo que no hice al principio y es agradecerles a la invitación aquí. Realmente es fenomenal la oportunidad de estar con el foro, la octava iteración de este foro, y me alegra mucho poder haber estado y gracias a todas las cenas, conocer al alcalde y ustedes en la mañana, realmente fabuloso. En cuanto a la pregunta, tengo que decir que la OIM no ha tenido realmente éxito con lo que es el sector privado. Han habido varios intentos y la nueva directora que empieza sus funciones el 1 de octubre tiene la idea de ir involucrando más al sector privado porque sí hace falta. Pero hay que reconocer que es un tema muy difícil de
transmitir a un público. Si apenas la OIM, los gobiernos la conocían hace 25 años y los donantes en ese momento, poco a poco se ha dado a conocer dentro de un entorno relativamente pequeño. Pero cuando se habla de migrantes al público, no hay mucha resonancia y es más, es muy probable que haya un rechazo. En algunos casos, por el trabajo que hacemos, porque respondemos de forma humanitaria a crisis, entonces de vez en cuando sí puede haber cierta colaboración ahí. No es como UNICEF, que tiene un enorme alcance con el sector privado. Estamos hablando de niños y niñas. Sí, eso llega al corazón de inmediato. Entonces, lo único que puedo decir, sí, va a haber un intento de mejorar esto, porque hay una responsabilidad social de un lado, es claro, pero también hay un beneficio, pero tenemos que encontrar como el equilibrio, pero más como la narrativa que se requiere para convencer del beneficio de contribuir a esto. Pero siempre va a ser de bastante largo plazo, así que es una inversión. Pero eso no es nada diferente de lo que también tienen que hacer los gobiernos o los donantes en esto. Entonces sí es una visión de, eventualmente si se mejora esto, ahí se va a mejorar para mí. Así que es un trabajo en camino todavía. Jacobo, ¿tenemos tiempo para otra pregunta? Me parece que Fernando quería hacer una. No sé, ¿Jacobo? Sí, vale. Entonces ya con estas, si os parece, cerramos. Bien. De Honduras. Gracias. Un gusto estar acá, Yasser Handal de Honduras. Pues soy director ejecutivo de la Asociación Hondureña para el Desarrollo. Y este tema a nosotros nos alarma mucho, ¿no? Porque el Triángulo Norte, que bien como está representado nuestro amigo El Salvador, también Guatemala, nos crea mayor todavía índices de pobreza, ¿no? Y también de delincuencia, ya que creo que a la fecha han pasado más de 300,000 migrantes irregulares, ¿no? Por el país, y que es un número también que deja en el camino a varios de estos, pues, que se suman, ¿no? A las filas de los indicadores de pobreza que tenemos en el país. A raíz de esto, nosotros hemos hecho algo con algunas organizaciones mexicanas. De hecho, una de ellas se llama Amigos del Tren, que están justamente en esta zona, ¿no? Donde pasa parte del Tren de la Bestia, etcétera, donde apoyan. Y pues nosotros lo que hemos tratado de hacer es identificar de cuántos o qué cantidad de estos migrantes que pasaron por Honduras pasan por las siguientes fronteras y tratan de llegar al país. De igual manera, recordemos que no solo es el migrante irregular, sino el otro tema más bonito, ¿no? La fuga de cerebros que también tenemos en nuestros países. Entonces, creo yo que tendríamos también que combinar, ¿no? Estos dos puntos para encontrar una manera más adecuada de poder llegar al terreno, porque si bien es cierto, actualmente se me viene un nombre nada más, Anthony, que es de mi país de Honduras, que se encuentra justamente ahorita en Monterrey, esperando que le den una visa humanitaria para pasar. Pero el problema no es él, que tiene 31 años, el problema es su hija de 6 meses y su esposa de 21 años, que están tratando de hacer algo para poder llegar hasta allá. Y justamente hoy en la mañana me mandaba unas fotos donde vemos que las fronteras han sido cerradas, ¿no? Con este tema de como que fuera un espacio de guerra civil. Entonces, la pregunta sería, está bien que estamos guiando, ¿no? Y estamos dándole apoyo, tenemos áreas para que ellos puedan tener sus necesidades básicas, cubiertas, bañarse, porque sabemos que en México hasta eso es un poco complejo, ¿no? Por la gran cantidad de personas. Y yo podría decir que con los Amigos del Tren, casi 20,000 personas reciben, ¿no? este beneficio, más de 600 personas al día reciben un tema de alimento, pero en ese flujo también tenemos una mano de obra calificada en algunos momentos, ¿verdad? Entonces, creo que sería interesante saber también qué estamos haciendo para que estas personas se inserten y también cómo hacemos para también prevenir, ¿no? Y que en cada uno de nuestros países crean o creamos mayores modelos, no sé, de desarrollo de empleo o empleabilidad, o que el flujo no sea tan irregular, sino que sea un poco más un flujo destinado ya para un tema empresarial.
Gracias. Gracias. Bueno, lo que acabas de decir al final sería la situación ideal, poder prever esos flujos y tener un vínculo ya de un trabajo ya conocido, entonces una migración laboral preparada y regular. Esto, y regular, no irregular. ¿Sí? Esto sería es lo que buscamos también nosotros como organización, hacer esto, pero hay que ver que es también relativamente, el porcentaje es relativamente bajo para esto. Así que, y al mismo tiempo la necesidad es mucho más alta. Esto crea el bloqueo que vemos en la frontera, que sea Monterrey o más arriba. Eso es lo que tenemos ahora, una situación humanitaria que se ha creado. No mencioné antes, pero cuando se estaba desarrollando esta política de apoyo al MPP, Migrant Protection Protocol, que es como lo llamaron Estados Unidos, y creo que ahora tiene un nuevo apellido, pero no estoy seguro. Del lado de México se sabía que iba a haber mucha gente, y dentro de los albergues, que eran super albergues que se han creado, y ahora no estoy seguro cuántos son o dónde están todos, pero cuando yo estaba en México lo estábamos apoyando al gobierno a crear esto. Había varios servicios que se vieron necesarios, salud evidentemente, apoyo psicosocial a veces, y empleo local. Eso se había pensado dentro de México, identificar a personas con capacidades dentro de los trabajadores migrantes o los migrantes que tenían cualificaciones. Eso era la idea. No puedo decir que se logró totalmente en este momento, pero ya estamos hablando 4 años después y no estoy al tanto de cuánto ha mejorado esto, pero creo que la iniciativa en ese momento se había creado con Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación y que tenía una visión muy progresista, también Tonatiuh Guillén del INAMI en ese momento, gente que yo conocía muy bien, que tenía una visión realmente muy acogedora de los migrantes, y así lo creamos. Tuvimos como IEM la oportunidad de participar en lo que a mí me parecía realmente una respuesta muy adecuada y muy decente. Pero de ahí han habido mucho más personas y yo no he estado, así que no estoy seguro cuál es la cosa, pero la idea al principio era precisamente responder a esto. Y si se puede ampliar esto, yo creo que sí tenemos una clase de respuesta. Pero son miles y miles de personas que van llegando. No sé si mencioné antes que en un momento dado en la frontera de Estados Unidos se había llegado a cruzar o a interceptar 4,000 personas al día. 2,500 ya más o menos las autoridades estaban acostumbrados a esto y los retornaba y se manejaba. A 4,000 dijeron hasta aquí y ya no podemos más. Y es cuando empezaron a cambiar mucho las cosas en el 2018-19. Antes de concluir, Christopher, si me permites, hablamos detrás de cámaras porque tenemos aquí también el primer diputado migrante del Congreso en la Ciudad de México que da por primera vez voz y voto a todos los migrantes que se encuentran en el exterior, y sería muy interesante, la verdad, escuchar su comentario porque justamente es la parte en la cual él defiende los intereses de nosotros como mexicanos fuera de nuestras fronteras y sobre todo, pues tomando en consideración este tema tan interesante, ¿no? La influencia de la migración también en un sentido económico y sobre todo alianzas estratégicas de cooperación. Y justamente en esa lógica pongo el dedo en la llaga. Hablar de la migración, que puede ser muy amplio, pero creo que uno de los grandes errores que tenemos todos los gobiernos es que concentramos el 100% de nuestros esfuerzos para atender a la migración en solo un perfil de migración, y no hemos logrado entender que la diáspora empieza a cambiar, que en el caso particular hablo de mi país, que es México, se está pensando todas las políticas públicas como si fuéramos los migrantes de esos 1980 o 1990, y no es entendido que hoy la migración
mexicana, que es la segunda diáspora más grande en el mundo, la gran mayoría están llegando con niveles ya semiprofesionales o profesionales, donde no están encontrando que solamente sea Estados Unidos la puerta, sino que hay una diáspora interesante en otras partes del mundo. Ejemplo es España. Pero que también estamos encontrando que en el caso de la migración, que llega ya con cierto nivel académico. ¿Por qué? Porque obviamente es gente más joven, el internet ha llegado en distintos puntos, gente que viene de las urbes, tiene un perfil distinto. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué se tiene que hacer distinto dentro de las cabezas de los poderes ejecutivos? Porque yo recuerdo cuando me reuní en Washington con algunos congresistas de los dos partidos. Cuando tú hablas de que, por ejemplo, la ciudad de San Antonio en Texas, 4 de cada 10 empleos son generados por mexicanos a empleos de estadounidenses, cambia la lógica de los americanos. Cuando le dices que 6 de cada 10 viviendas en los Woodlands en Houston son de mexicanos y que representan un distrito para un congresista de cualquiera de los dos partidos, cambia la narrativa. Cuando tú ves en las series de Hollywood que los mexicanos ya no son el jardinero, ya no son la persona que hacía la limpieza, y que hoy hay Avengers que son latinos, que hoy está aquel superhéroe que acaba con zombies para una generación Z que le encantan esas cosas. Bueno, hoy estamos viendo ese nuevo perfil, pero que hoy se siente solo ese perfil, porque los gobiernos, incluyendo principalmente el mío, solo le hablan al sector más popular. Y no me refiero a que esté mal hablarles, pero creo que todos los esfuerzos se destinan hacia allá y se está perdiendo un gran capital que ahorita estamos viendo. El caso es España, donde hay muchos latinoamericanos de Sudamérica, de Centroamérica, que no vienen con todo el respeto para la gente que viene a limpiar pisos, pero vienen a estudiar en universidades, vienen a generar empleos y son españoles latinoamericanos o ya son iberoamericanos. ¿Cuál vendría siendo esa postura? Porque si seguimos haciendo lo mismo de los últimos 30 años, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Pero hoy tenemos un bono demográfico clave sobre la migración. Como experto, ¿cuáles serían esas nuevas herramientas que podríamos ocupar para que los gobiernos ejecutivos, los gobiernos de los distintos países que exportan migración, pero que también al mismo tiempo reciben migración? El caso de México, sí, tenemos muchos mexicanos en el extranjero, pero también muchos mexicanos que siguen aportando, no nada más con las remesas, sino con sus perfiles. Lo mismo está pasando con la gente de Centroamérica, Sudamérica y del propio África, que empiezan a encontrar estas oportunidades. Creo que no se ha encontrado realmente estas herramientas para hablarle a esta diáspora, que es como yo siempre, y con eso concluyo, es como un ejemplo de una ola. La diáspora y la migración está por todos lados y está subiendo. Si no nos subimos como en el surf al principio, la ola nos va a revolcar y nos va a ahogar. Y eso es lo que ha hecho durante los últimos 30 años el tema de la migración. ¿Qué herramientas nuevas se pueden hacer para la narrativa? Donde incluso los países receptores de migrantes cambian la lógica de que el migrante es el malo, el que te quita el empleo, y que se convierte en este extranjero que hoy llega aquí, también se involucra con mi país y genera ciudadanía en España, en Francia, en Italia o en los Estados Unidos. Sí, bueno, yo también. Sí, bueno, no puedo responder a la pregunta, pero lo voy a tomar como una pregunta retórica y un comentario que me parece es la buena pregunta. Ahora, el día que estés libre y trabajar conmigo para darme una forma de abordar el tema, bienvenido. Pero sí, yo creo que es el punto de vista que se necesita. Por favor. Yo he escuchado con mucha atención la exposición del doctor Gascón, el responsable del OIM, que trata esencialmente de los movimientos migratorios, que ha aumentado en consecuencia de conflictos, por ejemplo, de situaciones de crisis, de catástrofes naturales, y muchas veces se salen, se van, familias enteras, niños, y muchas veces también son víctimas de un comercio ilegal que existe, que tenemos que hablar. Cada persona muchas veces paga $5.000 para llegar a Europa, para morrer en el Mediterráneo. ¿Comprende? Son organizaciones muchas veces también
criminosas que hacen ese transporte. Esos migrantes muchas veces tienen problemas en los países como, por ejemplo, en Libia, en la salida del continente para atravesar el Mediterráneo. Los problemas serios. Ha hablado de los millares, que en los últimos días el Papa Francisco está en Magreb, está en el sur de Francia y hablando con los estados. Mi gente, encontremos una solución. No es solo penalizar a la gente, decir cuántos mueren. ¿Por qué mueren? ¿Qué son los culpados? El mundo que nosotros vivimos. No todos somos culpados, como ha dicho muy bien el señor Gastón. Por eso que, como ha dicho el joven, tenemos que tener una forma diferente de encuadrar esa situación. Por ejemplo, porque hay casos de suceso. No podemos ver solo la diáspora, solamente por los migrantes ilegales que salen en estas situaciones. Porque tenemos millones de inmigrantes, como México, como Cabo Verde, como Nigeria, todos los países tienen, que son gente de 4 generaciones. Apelo que yo tengo hecho, hace una semana a Portugal, yo desafié el gobierno de Portugal en el encuentro que tenía con Portugal. Mi gente, el problema de los migrantes aquí en Portugal es un problema nosotros, cauerdianos, pero es un problema acima de todo de Portugal también. Tenemos que crear políticas públicas para poner a esa gente a trabajar, a formar y a ser ciudadano integrado de pleno derecho. Y no los ver como migrantes. Por eso es que yo nunca hablo de migración. Hablo de la diáspora. ¿Por qué yo tengo que tener un rótulo de migrante? Eso es depreciativo. Y me leva a problemas. ¿Comprende? ¿Por qué? Europa precisa de mão de obra. Y esa mano de obra hoy sale de los países de nosotros, como ha dicho el diputado, formado. Y cada persona formada, un joven que forme formación profesional o una licenciatura, cuesta al Estado, al país, a la familia del muchacho o de la muchacha. Y eso, por ejemplo, va a trabajar. Hoy tenemos médicos, profesores catedráticos, empresarios, agricultores, pescadores, hombres de letra, deportistas que parten de los países de nosotros y bien integrados en las sociedades. Por ejemplo, yo hablo de un caso, a mí me gusta contar casos. Hay una jovencita que salió de Cabo Verde con 7 años. 7 años, ¿por qué? Porque ha tenido un accidente, perdió un ojo. Y era imposible tratarse en Cabo Verde, con 7 años. Se fue a Francia. Fue acolhido por una familia francesa. Estudió. Y esa muchachita, hasta el año pasado, fue ministra de Igualdad de Francia. Elisabeth Moreno, una gran empresaria de suceso de Francia y de Europa. Y salió de Cabo Verde con menos un ojo, con esa deficiencia, y ha llegado ministra hasta el año pasado de Igualdad de Francia, por 4 años. Es eso. Por eso que tenemos que, y ella como ministra, ha desarrollado un programa en Francia que se llama Captación de Talent. Y ese programa, ¿qué hace? Es un programa, entre otros. El gobierno francés, a través del Fondo de Desarrollo de Francia, creó un programa que lanza la posibilidad de los técnicos de origen caboverdiana ir a trabajar a Cabo Verde con salario francés, pero nosotros tenemos que dar la guarida, el alojamiento. Eso, y también a franceses con interés en Cabo Verde. Son casos. Tenemos que encontrar políticas concretas. Por eso yo estoy plenamente de acuerdo con el diputado. Es eso que tenemos que hablar con Francia, con la Unión Europea, con Portugal, con España. Hablemos cómo encontrar esas soluciones prácticas, porque es gente. Y la gente tiene que ser tratada como gente, como ha dicho el Papa antier en la misa en Marsella.
se ve essa gente como gente, compreende? Por isso que Europa está pagando um custo com certeza que não deve, pero a gente está chegando. Pero não são só eles, porque há outros milhares, milhões. Por isso, nós em Cabo Verde, eu era presidente da Assembleia Nacional, eu hoje ministro de Comunidade, por quê? Para poder falar com os governos, esse conceito. Temos que cambiar um pouco a forma de ver as coisas, compreende? Por isso que o OIM, o Fórum, eu estou aqui por isso, senão não estaria. Porque é um movimento, temos que criar essa mudança de atitude, e o OIM agora nos ajuda muito com isso, porque tem as duas faces. Ele entende muito bem. E a nova presidente também entende, porque ela é um pouco para frentex. É americana. Antes era um português, também amigo, que ha trabalhado bem, pero agora é uma americana que ha ganhado as eleições e vai trabalhar. Pero não é só o OIM. É o OIM, é a União Europeia, são os Estados e o setor privado. Porque ha hablado aqui o presidente do Fórum. Qual é o papel do setor privado nisso tudo? Porque, mira, eu sou ministro. Eu recebo todos os dias empresas do setor privado europeu que vão a Cabo Verde à procura de mão de obra. A gente vem, depois eles se retiram. Quer o trabalhador. Porque há necessidade desse trabalho. Por isso, é isso. Eu penso que temos que falar e, nesse fórum, como estão a ver, a questão de migrações, os imigrantes e imigrantes, temos que começar a ter essa reflexão mais profunda e similar, focus. The focus that is in the solution. Obrigado. Muchísimas gracias, ministro.